Ay, bueno, seguimos con el estudio de Samuel para que porfa me acompañen a la primer carta de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar estudiando este capítulo el día de hoy. ¿Listo? Si de pronto alguien no tiene Biblia, recuerde que atrás tenemos Biblia, por si necesitan. ¿Listo? ¿Ya están en el pasaje? Primera de Samuel, capítulo 13. Dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betel, de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl, permaneciendo aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal y a Baá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofrá hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azodones, y la tercera parte de 1 siclo por
por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso en Migmas. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos tienes un domingo más aquí compartiendo como iglesia, Señor, compartiendo como hermanos. Hoy oramos, Señor, de forma especial que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, Señor. No permita, Señor, que de mi boca salga algo indebido, Señor, que no está en tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra ministrando tu iglesia en esta mañana, Padre. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿recuerdan qué vieron hace 8 días? ¿Recuerdan algo del contexto de hace 8 días? Dime. El discurso de Samuel, ¿cierto? ¿Y en qué contexto se dio ese discurso? ¿Recuerdan que fue una fiesta? Que estaban celebrando porque había rey en Israel y demás. Que esa fue la primer parte, como que Samuel reunió al pueblo y demás, les presentó al rey y eso. Y después vino el discurso de Samuel. Después de este discurso, después de lo que Saúl había hecho, como que ya se había establecido como rey oficialmente. Y ahora continuamos en este capítulo 13, ya con un Saúl totalmente establecido en el reino. Ya podemos observar por los primeros versículos que ya había instalado un ejército. Recuerdan que cuando al principio Samuel les dijo, bueno, este va a ser el rey y esto, y hubo gente que dudó y que hace 15 días, si no estoy mal, eran los que los querían matar por haber dudado, pero que Saúl, no, espere un momento, pasemos esto por alto. Y hace 8 días fue el discurso. Eso como a grandes rasgos del resumen, ¿no? Por lo que estamos viendo el libro completo. Ahora nos encontramos con un Saúl que ya está gobernando y literalmente él es el que está gobernando. Vamos a ver por las acciones que él toma en este mismo pasaje y demás, cómo él no fue sensible a lo que Dios le dio. Recordemos que Dios ya le había dado el espíritu, lo había capacitado, le había dado las herramientas para que él pudiera ser un gran rey. Recuerdan que eso lo vimos, si no estoy mal, en el capítulo 10 o 9, no estoy seguro. Y que el espíritu de Dios vino a Saúl y explicábamos que era un espíritu para que él pudiera actuar, ¿no? En el rol que había sido escogido en este contexto, pues Saúl como rey, que él pudiera ejercer eso sobre el reino. Ahora vemos precisamente cómo y de qué forma Saúl empieza su gobierno oficialmente. En esta, una de sus primeras batallas, porque y el capítulo 14 nos hablan de varias batallas, esta se centra en la primera. Y vemos de qué forma actúa Saúl. He puesto por título a esta enseñanza, cuando gobierna mi yo. Eso es lo que vemos reflejado en este texto. Un Saúl queriendo gobernar y ser autosuficiente en cada una de sus decisiones, aún sin contemplar el que lo había puesto como rey, ¿no? Que fue obviamente Dios, pero por medio del profeta Samuel. Y esto es lo que vemos aquí. Entonces lo he dividido en 3 puntos. El primero va del versículo 1 al versículo 7. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Migmas y en el monte de Bet-el, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada uno de sus tiendas. Aquí es la primera vez que se nos menciona a Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl, es el hijo más importante del cual la Biblia nos relata con detalle. Incluso más adelante vamos a ver en su amistad con el siguiente rey, que fue David,
y cómo Jonatán discrepa un poco de la posición de su padre, como Jonatán, a pesar de ser hijo de Saúl, es como si tuviera un carácter totalmente distinto al de su padre Saúl. Esto lo vamos a ver en más profundidad en el siguiente capítulo. Aquí simplemente se nos menciona y ya se nos introduce en la historia de Israel a Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, veníamos los últimos capítulos como viendo la historia muy seguida, ¿cierto? Como que se le perdieron las asnas, las mulas a Saúl, se encontró con Samuel, después Samuel le dijo, eres el escogido, vas a hacer esto, lo otro. Después a los pocos días ya viene Samuel, reúne al pueblo, lo presenta. Después, bueno, y como que este es rey, ¿qué va a hacer? Se presenta el conflicto, Saúl sale victorioso y ahí sí como que lo reconocen. Pero aquí ya se nos habla de un año estableciendo y que en su segundo año ya establecía un ejército. Ya es una historia un poco distante de lo que veníamos hablando. Lo primero que hizo Saúl fue conformar un ejército. Pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel quería un rey? ¿Lo recuerdan ustedes? Para pelear sus batallas, ¿cierto? Danos un rey que pelee nuestras batallas como las demás naciones. Literalmente lo dijeron así. Eso fue lo primero que hizo Saúl, ¿no? Bueno, vamos a pelear, pero necesito equipo, necesito ejército y nos vamos a dividir así. Y en Betel, estaba él con 2,000 hombres en Migmas y en Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. ¿Listo? Y ahí empieza la historia. Versículo 3 y 4. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora, aquí nos dice que su hijo Jonatán empieza a tomar acción, ¿cierto? Va y ataca la guarnición. Pregunta, ¿recuerdan ustedes lo que era una guarnición? Que yo les... dentro del territorio israelita, o sea, lo que nosotros conocemos como una base militar. Es como si, no sé, un país extranjero viniera y pusiera bases militares en Colombia. Lo mismo pasó aquí. No es que Jonatán, vamos, nos les metemos al rancho a los filisteos y acabamos con todo. No, no, no. Fue al contrario, los filisteos estaban en Israel con la guarnición, o sea, una base militar, y desde ahí observaban, controlaban todo lo que hacían los israelitas en cuanto al poder, en cuanto a poder de ejército. Recuerden que hasta ahora es el primer rey en Israel. Del resto eran como ciudades aparte, como que cada uno por su lado. Recuerdan que incluso Lore en una enseñanza nos habló de cómo se reunieron para salvar, que ahí fue que como que Saúl salió a flote y pudo salvar, porque como que era cada quien, somos familia pero hagámonos pasito, cada quien en su territorio. Aquí Jonatán atacó una guarnición de los filisteos que estaba dentro del territorio israelita. ¿Listo? Ahí como para tenerlo claro. Entonces, cuando Jonatán atacó esta guarnición, se regó la voz por todo Filistea, ¿no? Todos los filisteos nos atacaron una base, alerta roja, y alistemos el ejército. Ahora, Saúl se enteró también de lo que hizo su hijo y puso trompeta. Ese tocar trompeta es como, ¿han visto? Sé que sí, porque está latente ese conflicto en Israel o en Gaza o en Palestina, que cuando tiran los misiles, lo primero que uno ve en las noticias son las alarmas sonando y todos a los refugios. Esas eran las alarmas de ese tiempo, las trompetas. Cuando Saúl da orden y dice que hizo tocar trompeta por todo el país, era avisando que venía una guerra. Saúl era consciente de lo que había hecho su hijo Jonatán
y de que los filisteos no se iban a quedar cruzados de brazos, menos si tenían guarniciones ya dentro de territorio israelita. Entonces este era como un aviso de guerra. Reunámonos todos ahora en pos de que los filisteos hagan una contraofensiva, podríamos decirlo. Y lo curioso es, versículo 4, y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. No su hijo Jonatán, sino Saúl. Curioso, ¿cierto? Dejémoslo ahí en remojo para más tarde a ver de pronto qué significado pueda tener esto. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Cuánto era el ejército de Israel? 3,000, ¿cierto? 2,000 que se habían quedado con Saúl y 1,000 con Jonatán. Y acá dice que los filisteos se juntaron y eran 30,000 carros. O sea, ya en carros los superaron. Y 6,000 hombres de a caballo. Y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Los superaban. Mínimo 3-1. Mínimo, los superaban 3-1. No solo en hombres, sino en armamento. Como se dieron cuenta, y más adelante lo vamos a ver, los filisteos habían incapacitado a los israelitas para que se pudieran equipar en armas. Precisamente teniéndolos ahí. No nos conviene que ellos hagan sus armas, no vaya y sea que se rebelen contra nosotros. Entonces, por eso, la dimensión tan grande entre un ejército y el otro. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos claro. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Curioso, ¿cierto? Eso es como tirar la piedra y esconder la mano. Como, ¿qué hicimos? Despertamos al gigante. Literalmente, sálvese quien pueda. Ahí están diciendo que ahí sí se tiraban a esconder donde pudieran, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. En todo lado los israelitas, los 3,000 israelitas estaban saliendo. Y lo curioso es que ¿dónde estaba y dónde atacó Jonatán? En Gabaa de Benjamín, ¿cierto? Y Saúl estaba en Migmas. ¿Y a dónde llegó el pueblo el ejército filisteo? A Migmas, ¿cierto? Directo a la cabeza. Ya saben, tienen rey. Toca enseñarle por las buenas quién es el que manda aquí en este territorio. Y cuando vieron semejante ejército, a correr. Y aquí empezamos a entrar un poco en el contexto, ya aterrizando. Bueno, el pasaje se ve entretenido, ¿no? Se ve como chévere, pero ¿qué tendrá Dios que decirnos a nosotros por medio de este pasaje? Muchas veces nosotros como cristianos, recuerden que simbolizaba el pueblo de Israel. Era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? ¿Qué simboliza la iglesia hoy en día? El pueblo santo, ¿no? En las cartas acostumbra santos, la palabra santo es escogido, ¿cierto? Apartados, exacto. Podríamos hacer una similitud, ¿no? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios hoy en día, posiblemente estemos en esa discusión. No afilamos nuestra espada. ¿Cuál es nuestra espada según la misma palabra? La misma palabra, ¿cierto? Como que muchas veces nos acostumbramos a lo que nos dicen y sin darnos cuenta entramos en esa posición de religiosidad. Somos cristianos domingueros. Eso es como el señor que toma de lunes a sábado y el domingo sale a trotar o a montar bici para que la salud no se le deteriore. Algo así pasa en el plano espiritual con el cristiano. A veces pensamos
que porque creemos en Dios, porque creemos en Cristo, en que Cristo vino y murió por nosotros y por nuestros pecados, mejor dicho, estamos en la tierra que fluye leche y miel. Y muchas veces caemos en ese error. Y eso era lo mismo que estaba cayendo Israel. Vimos el periodo de los jueces cuando vimos el panorama bíblico los viernes y no era alentador, ¿cierto? Vimos el éxodo y todo esto, cómo Moisés tuvo que luchar con ese pueblo tan rebelde a tal punto que iba y no, Dios, ya no me los aguanto más. Y era como ese círculo vicioso. Ahora que tienen rey, ellos creen que ya son como las demás naciones, que todo les iba a salir bien, que todo les iba a salir mejor. Y no siempre es así. No siempre porque uno de pronto sea cristiano y trate de venir los domingos y demás, todo va a salir bien, no. Recuerden, la palabra dice que el diablo anda como león rugiente. A diario, aunque creamos en Cristo y vengamos todos los domingos a la iglesia, es necesario equiparnos en nuestro armamento, en las armas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestra batalla? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestra batalla ahorita? ¿Ir y pelear allá en la franja de Gaza y acabar o con unos o con los otros? ¿O ir a Ucrania y acabar o con los rusos o con los ucranianos? ¿Cuál es nuestra batalla como cristianos? Nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Nosotros estamos en un plano espiritual. Nosotros tenemos que ver las cosas no como a nosotros nos parezca, sino como la palabra de Dios lo dice. Estas son nuestras gafas, así como cuando va al cine y para ver los efectos 3D son las gafas. Para nosotros saber y entender por qué se están matando en la franja de Gaza, por qué en Ucrania, no hace más sino leer unos cuantos versículos de la Biblia y entender que es la misma corrupción del hombre que se ha negado a obedecerle a Dios y que es la misma maldad lo que produce esas guerras, que las quieran camuflar como las quieran camuflar, pero sabemos que está mal. La guerra no beneficia a nadie, ¿verdad? En este punto nosotros podríamos estar en la misma posición espiritualmente hablando. A veces como que las guarniciones filisteas son en nuestra propia familia. Como que uno ve o a la esposa o al esposo y como que viven juntos, aprendieron a convivir, pero como que una chispa y se prendió la guerra en la misma casa. Ahora también puede pasar en el trabajo, ¿no? Uno está en el trabajo, uno va, trata de cumplir con lo suyo, cualquier chispa y puede detonar, ¿no? Y nosotros muchas veces es más por la ignorancia de no tener nuestro equipaje que Dios nos ha dado precisamente para equiparnos en ciertas ocasiones, para de pronto actuar con sabiduría. Por ejemplo, en Corintios, cuando estuvimos en el capítulo 7, si no estoy mal, que Pablo da una serie de ejemplos sobre la divorciada, sobre la mujer que sí es cristiana y que el esposo no, y viceversa. Y Pablo les da luz de cómo debían comportarse según bajo la luz de la palabra. Y hoy en día hay gente que no se sabe comportar dentro del matrimonio, sabiendo que su esposo o su esposa no es cristiana y no actúan con la sabiduría que la palabra lo da. Por eso es que cualquier chispa prende ese apartamento en cualquier momento, prende esa cama en cualquier momento, cualquier roce. Porque muchas veces no tenemos la sabiduría de poder de pronto manejarnos o tratar de manejarnos lo más posible a lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que es ahí donde Dios nos habla. No es por medio del pastor. Yo siempre les he dicho, vayan a sus casas, investiguen si lo que he hablado, si lo que he enseñado va a la luz de la palabra. Si no es así, por favor hágamelo saber para no seguir cometiendo el mismo error. Pero el pastor es una guía, es simplemente una guía que Dios pone, pero todos somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia.
No es que uno sea con más rango que el otro, no. Y la palabra está para todos, no solamente para el pastor o para los maestros. Eso como cerrando ese paréntesis, ¿no? Porque muchas veces cuando llega la hora del conflicto, la hora de la debilidad, la hora de la tentación, somos como el pueblo de Israel. Ahí sí, a buscar escondite. Ahí sí, el problema con el marido y normalmente o con la esposa o con el esposo, ¿a dónde corre? Donde la mamá, ¿cierto? Normalmente. Mamá, es que ese man otra vez, mamá, es que esa vieja otra vez, ¿cierto? En vez de como cristianos correr a los brazos de Dios, en vez de como cristianos pedir el favor tal vez de una mamá o de un papá que no tiene el temor de Dios, ¿por qué no pedir el consejo en la palabra de Dios? Créame, Dios no se va a equivocar, el pastor se equivoca, somos humanos, somos carne, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Por qué no mejor buscar consejo ahí? Y me parece curioso que el pueblo estaba buscando rey para pelear su batalla. En la primer batalla oficial que tocaron trompeta y todo, se esconden. Curioso, ¿no? Querían ser como las demás naciones y ni siquiera les alcanzó para ser como las demás naciones. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gab y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Iban con la garrotera como el chavo. Quedaban ahí, apenas vieron la guarnición de los filisteos con todos esos carros. Curioso, ¿no? Curioso que siendo el pueblo de Dios, que capítulos más atrás vimos cómo Dios mismo había liberado el arca sin necesidad de que se levantara un solo soldado en Israel, y aún así ellos iban temblando. No, yo soy cristiano, pero la palabra dice ayúdate que yo te ayudaré. No he encontrado ese versículo, pero hasta los cristianos lo dicen. Es curioso. Y ante la primer signo de batalla, de tentación, de debilidad en la vida de un cristiano, nos da la garrotera. No nos fortalecemos en Dios, no buscamos el consuelo en Dios, no buscamos que Dios nos hable. Créanme que Dios no habla como las mamás así con la chancla, se lo dije. No, Dios con amor y siempre nos va a decir lo que verdaderamente nos conviene. Con amor nos va a llamar a arrepentirnos si es necesario. Con amor nos va a formar nuestro carácter si es necesario. ¿Por qué no buscarle mejor a Dios, no? Curioso ese panorama de esa batalla, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, la realidad de las decisiones. Ya Saúl dijo, se me fueron estos, unos se escondieron allá, otros por allá, dicen que otros atravesaron el río Jordán, no me imagino si nadando, si con canoas, quién sabe de qué forma lo harían, pero curioso de la forma que corrieron, ¿cierto? Y los pocos que quedaban iban tras él temblando. Los mismos que le han dicho queremos un rey para que libre nuestras batallas, y ahora todos por allá pagando escondedero de a peso. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Empezaron a salir, o sea, tras de que ya se habían escondidos, empezaron a huir antes más. Los poquitos que quedaban temblando, me imagino que al primer descuido de Saúl, paticas para que las quiero, ¿cierto? Me imagino la reacción y me imagino también el desespero de Saúl, ¿no? Saúl, bueno, yo de rey, ¿se acuerdan cuando Samuel, le dijo a Saúl y él como que yo? ¿Pero estás seguro que yo? Y bueno, entonces pues hagámosle, y como que ya vino el Espíritu de Dios sobre él, como que se empezó a creer el cuento. Ahorita, bueno, sí, soy el rey, establecí ejército, y no ha empezado la batalla y ya se le perdieron. Me imagino el desespero de Saúl también, ¿no? En medio del momento. Yo soy la cabeza, pero ¿qué hago si me estoy quedando sin soldados, sin guerreros?
Ellos vienen con caballos, con carros, con un ejército enorme, y nosotros, todos escondiéndose. Versículo 9, miren lo que hizo Saúl. Y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Como ustedes son unos duchos ya en el Antiguo Testamento, me imagino que recordarán quién era el de la función para hacer las expiaciones y los holocaustos. ¿Quién? El sumo sacerdote, ¿cierto? Y en este caso, ¿quién es el sumo sacerdote? Samuel, ¿cierto? Samuel era el que estaba ahí con su rol de sumo sacerdote y con su rol de profeta. ¿Y cuál era el rol de Saúl? Rey. Rey, punto. ¿Y el rey qué tenía que hacer, más si era el rey de Israel? Pedir consejo al profeta de turno o al sumo sacerdote para saber cuál era la voz de Dios. ¿Qué le había dicho Samuel a Saúl? Espéreme 7 días. Consultamos a Dios y sabemos qué hacemos. Espéreme, hablo, consulto. ¿Qué hizo Saúl? Todo lo contrario, ¿cierto? Entonces Saúl dijo: traedme holocausto. Me imagino que él dirá: si hace 2 años no me veía de rey y ahora soy rey, ¿qué tanto será hacer unos holocaustos? ¿Qué tanto será hacer unos sacrificios? Al fin y al cabo, soy el ungido de Dios. Así se lo había dicho Samuel, ¿cierto? Posiblemente eso pasó por la cabeza de Saúl, o posiblemente Samuel era muy viejito, quién sabe qué le pasó, pero necesitamos saber de Dios, necesitamos hacer ese holocausto a Dios. Y tal vez él estaba en un rol que no debía hacer. Él quiso ayudarle a Dios. ¿Nos identificamos con Saúl? ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios? ¿Recuerdan los primeros capítulos cómo le puso a Dagón, el dios Dagón de los filisteos, postrados sin manos delante del arca del pacto? Y aún así los filisteos prefirieron alejar la presencia de Dios que reconocerle como Dios. Muchas veces nosotros somos igual. Muchas veces no reconocemos a Dios como a Dios. No le buscamos a Dios como a Dios. Decía yo en el discipulado, ¿sí? del miércoles, que muchas veces somos tan livianos a la hora de hablar de Dios. Que sea lo que Dios quiera, pero no entendemos la soberanía de Dios. No, Dios conoce mi corazón. Dios conoce nuestro corazón y por eso la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Muchas veces nosotros no creemos en Dios como Dios, es curioso. Y no hablo de nosotros como colombianos, como bogotanos, como cultura colombiana, no, de nosotros como iglesia, de nosotros como pueblo de Dios. No conocemos al Dios que decimos servirle. Aquí, por la aparente actitud de Saúl, parece que él no conocía quién lo había puesto como rey. Parece que él no dimensionaba lo que era ser un rey conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Quiso hacer un rol que no le correspondía, quiso hacer algo que Dios no lo había mandado. ¿Cuántos problemas nosotros nos hemos ganado por hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer? Y después ahí sí, a esconderse cuando se levanta ese ejército. Ay sí, pero ¿por qué yo? Pero porque yo sí soy del pueblo de Dios, porque yo sí no fallo un domingo. Posiblemente porque no caminamos bajo la voluntad de Dios. Por eso el título, cuando gobierna mi yo, muchas veces decimos ese Saúl, lo tenemos referenciado como el peor rey de Israel, ¿cierto? O uno de los peores. Pero si comparamos nuestra vida con la de él, ¿estaremos lejos? ¿Cuántas veces gobierna mi yo? Es que yo pienso, es que yo creo, antes de que la palabra de Dios dice
la palabra de Dios esto, la palabra de Dios lo otro. No, no, yo creo. Y pues si yo creo que es bien y conforme a mi voluntad, a mi criterio es bien, ¿por qué no hacerlo? Posiblemente Saúl estaba en esa misma posición en la que estoy seguro ninguno nos hemos escapado, ¿cierto? Todos hemos pasado por eso. No, no, yo pienso. Y después salen las cosas mal. Es que yo pensaba que salía esto, que si hacía lo otro podía hacer esto, lo otro, ¿cierto? Fuera en un negocio, en una relación sentimental, hasta en un viaje, ¿no? ¿Quién puede decir y muchas veces la gente aún sale mal librada por no tomar buenas decisiones o por no consultar a Dios si esas decisiones son correctas? O es más, ni siquiera consulta a Dios. Es que ni siquiera se preocupan por buscar a Dios, sino el que yo siento. Y más hoy en día que estamos en una cultura que nos vende el yo por todos los medios, ¿cierto? Es que si tú te mueres, ¿qué es lo único que te queda? Los viajes, ¿no? Viaja, conoce, disfruta. ¿Y qué dice la Biblia? La vida es como nieblina que se va entre los dedos. Curioso cómo el mundo de hoy está tan opuesto a lo que Dios nos dice. Y la Biblia es clara, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No examínese a sí mismo y si usted le parece, bienvenido al ejército de Dios. No. Niéguese a sí mismo. Es claro. Ahora miren lo que conlleva esto. Miren la actitud de Saúl en medio de esta mala decisión. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl sabía que había hecho algo mal. Saúl sabía que había hecho algo que no le correspondía. Saúl sabía que no había esperado a Samuel correctamente. Y dice, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, vio que venía Samuel, ¿cierto? Y salió a recibirle. Me imagino a Saúl todo ensangretado todavía del sacrificio y demás. Hola Samuel, te estábamos esperando. ¿Cuál creen que debió ser la actitud de Saúl? Samuel, la embarré. Me dejé llevar por mi egoísta corazón. Se me subió el poder a la cabeza y he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan cuando David fue confrontado por Natán? Y cuando Natán le tira el bombazo de frente, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David? No, pero si yo soy el rey, el ungido, córtele la cabeza a este que viene a tocar al ungido. Fue muy diferente, ¿cierto?, la reacción. David postrado de pecado contra Dios. Ni siquiera contra ti, Natán. No. Él entendía que Natán era un instrumento de Dios. He pecado contra Dios. ¿Qué he hecho? ¿Qué dice en el versículo 11? Entonces Samuel le dijo, Saúl salió campante, no, Samuel, vamos adelantando el trabajo, ya abrimos el cabrito, ya está por la mitad. No es nomás sino que usted llega y le adelantamos trabajo. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No entendía la dimensión de lo que Saúl había acabado de hacer. La gravedad del asunto. Muchas veces nuestra reacción en medio de la debilidad es actuar como Saúl. Es actuar según a nuestra conveniencia. No, pero esto no tiene nada de malo. Pregunto yo, ¿hacer sacrificios para Jehová es malo? ¿O era malo en ese contexto porque ya no se hace? No era malo, ¿cierto? El fin era noble, te damos este sacrificio y Dios háblanos. Pero es que no era lo que le correspondía a Saúl como rey. Él sabía la gravedad del asunto.
En el mismo Samuel vimos cómo los hijos de Elí se robaban las ofrendas con el tenedor gigante, ¿recuerdan? Y las consecuencias tan grandes en que Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Sabía que estaba mal y como Saúl, salía, saludaba a todo el pueblo, soy el sacerdote chévere, que sus hijos son chéveres, son cool, no están en santidad. Vemos la misma reacción, se repite la misma historia y esta vez con un rey. Por eso la reacción de Samuel es tan contundente. Entonces dijo Samuel, ¿qué has hecho? Ni siquiera lo saludó. Ni siquiera, hola Samuel. ¿Qué has hecho? ¿Ustedes no se han preguntado eso a ustedes mismos? ¿Qué he hecho? No, peor aún, ¿qué estoy haciendo? ¿No han caído en cuenta de muchas cosas que cuando uno sabe que está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Y cómo se siente uno? ¿Qué quiere hacer uno? Si uno está en un lugar público, ¿qué quisieran hacer? Todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Pero lo que uno quiere es irse a un lugar a solas y pedir perdón. Dios, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, ayúdame. Si es mi debilidad, dame las fuerzas. Dame el dominio propio para tomar la decisión correcta. ¿No han sentido ese desespero que cuando van mal en sus vidas, quieren ir ya, llegar donde usted acostumbra a hacer su devocional y derramar su corazón delante de Dios? ¿No ha sentido ese desespero alguna vez en su vida por, así esté con la familia, váyanse, quiero estar es con Dios, quiero estar en la presencia de Dios, me siento impuro, me siento contaminado? Pues ese sentimiento tal parece que Saúl no lo tenía. Ese sentimiento de culpabilidad por haber hecho algo que iba en contra de la voluntad de Dios, tal parece que Saúl, el rey que escogieron para librar sus batallas, no lo tenía. Versículo 11, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. ¿A quién iban a atacar los filisteos? A Israel. ¿Y Saúl en quién pensó? Vienen contra mí. Se reunieron 6,000 hombres para atacar un hombre. Importante el hombre, ¿no? No pensó en su pueblo que estaba dirigiendo. No pensó en el pueblo que Dios lo puso por cabeza. ¿Cuántas de nuestras malas decisiones arrastran a los que están detrás de nosotros? Madres, padres, piensen en sus hijos. ¿Cuántas de sus decisiones los arrastran? Piensen en aquellos que tienen los ojos puestos en ustedes. Créanme que si uno se esfuerza por tratar de agradar a Dios, bien o mal, siempre hay alguien que lo pone a uno como punto de referencia en algo. A mí me pasa mucho con las groserías. Uy, pero no dice groserías, ni habla en doble sentido. Y como que están con uno hablando y así uno esté en la recocha más fuerte del trabajo y todo, la gente trata como a veces de contener su palabrería. Aún hasta en esas pequeñas cosas, uno sin darse cuenta empieza a ser referente de otros. Imagínense en el día que por ahí se me salga una grosería. Van a estar ahí 6,000 hombres con caballos esperando a que uno como que se le caiga, ¿no? Y hasta en eso uno debe ser consecuente, ¿no? Hasta en eso uno debe cuidar su caminar y saber que no caminamos solos. Indirectamente Dios lo pone a uno como luz y como sal. Además que
en un mundo tan caído es muy fácil ser luz muchas veces, en esas pequeñas cosas, ¿no? En esas pequeñas cosas uno muchas veces es luz sin darse cuenta y empieza a ser punto de referente. Imagínese uno ser tan egoísta y pensar en uno. Y Saúl aquí va en contra de todo el evangelio que predicó Cristo. Es que vienen en pos de mí y Cristo néguese a sí mismo y siga. O sea, totalmente incoherente, ¿cierto? Lo que hizo. ¿Y qué hace Saúl? Cuando le dijeron a David, tú has hecho esto, David, he pecado contra Dios, ¿cierto? ¿Qué he hecho? Cuando Samuel le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? Es que se me estaban yendo, es que tú no llegabas. Dice tal cual el versículo, y cuando acababa de ofrecer el holocausto venía Samuel, o sea, Samuel sí llegó dentro de los 7 días que había dicho. El desespero, o el orgullo, o esa vanidad de yo puedo sin ayuda, yo hago esto, yo hago lo otro, y como dicen por ahí, que sea lo que Dios quiera. Pues Dios no quería esto. Muchas veces queremos pasar de espirituales y cuando la embarramos, ahí sí, que sea lo que Dios quiera. Este caso no era lo que Dios quería. Y él trata de excusar su pecado. ¿Cuántas veces nosotros excusamos así? El ejemplo que usaba la vez pasada, ¿no? De la esposa que el marido le pega y cuando llega la policía, excusa al esposo. No, es que yo lo provoqué, no, es que él sí me ama, no, él prometió quererme. A veces somos así con el pecado. Justificamos nuestro pecado, justificamos nuestro actuar. No, es que yo sé que si de pronto, pues yo sé que ese negocio no es... Pero pues si Dios me bendice, yo voy a bendecir la obra de Dios. Que queremos justificar lo que es injustificable. Saúl aquí, bueno, tal vez salió a saludar y todo a Samuel, pero apenas Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Debió reconocer su pecado. Debió entender que ese no era el rol de él. Más adelante vamos a ver que tanto David como Salomón cayeron en lo mismo. Pero cuando fueron confrontados, reconocieron inmediatamente su pecado. En lo mismo es exactamente en lo mismo, ofreciendo sacrificios, cosa que a ellos no les competía por ser reyes. Pero la reacción de Saúl fue totalmente es que y pues que decía mi profesora, cuando uno no llevaba la tarea. Es que no me compraron los materiales, fue es que uno llegaba con las 1000 excusas de la tarea. El perro se me comió, es que nos fuimos de viaje, pero ya no somos niños de primaria, ya aquí todos tienen cédula y todos conocen del Evangelio. Disculpar o tratar de justificar nuestro pecado o nuestra conducta pecaminosa podría ser devastador para nuestras vidas. Miren lo que sigue diciendo, versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Lo mandó para Sibate de una vez. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Cuál era el mandato? Esperar a Samuel 7 días. Punto. Eso tan sencillo, no lo guardó. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Podríamos decir, hipotéticamente hablando, que la promesa que recayó en David fue la que Saúl desechó. El profeta lo dice así, tal cual. Y cuando en nuestra mente nos hablan de David y Saúl, hay un cañón inmenso en medio de los dos, ¿cierto? Uno es totalmente distinto al otro. Es lo que siempre hemos escuchado, es lo que se nos ha enseñado y es lo que la historia bíblica nos cuenta. Ahora imagínense que Saúl tuvo la oportunidad de haber sido como David, o por lo menos de la relevancia que David lo fue.
y por causa de su soberbia, de su orgullo, de su pecado, de su autosuficiencia, como lo quieran llamar, perdió tal privilegio. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cómo describe la Biblia a David? ¿Ven por qué digo que posiblemente lo que era para Saúl lo desechó y vino a recaer en David? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Podríamos verlo desde un plano espiritual. Posiblemente Dios no habló a Samuel hasta el 7º día en la tarde, probando el carácter y la paciencia de Saúl. A ver cómo Saúl de pronto se manejaba como rey. Cómo de pronto Saúl se manejaba ante estos inconvenientes. Podríamos verlo desde este punto de vista. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? Si yo hubiera sabido, si hubiera esperado, si hubiera escuchado la voz de Dios, si hubiera sido paciente en esto, en lo otro. Yo conozco el Evangelio desde temprana edad, como desde los 8 años, creo yo, y recuerdo que una de las primeras cosas que más nos inculcaban los profes de niños era nuestra área sentimental. Cuando yo fui creciendo y vi a mis compañeros y a mis compañeras de curso con novios y esto, nunca lo dije, pero dentro de mi corazón gritaba, quiero ser como los demás. Prácticamente que le decía a Dios, dame una novia para ser como las demás naciones. Era como algo con lo que yo siempre luchaba. Y aún ya más grande, con cédula y todo, veía ejemplos muy claros dentro de la misma iglesia donde me congregaba, de cómo no eran pacientes, de cómo muchas veces se saltaban los pasos y cómo esas relaciones terminaban de la peor forma, tanto el uno como el otro. Estallaba la guerra y nadie gana en una guerra, nadie, créame. Y esto yo me lo recalcaba. Cuando sentía esa voz por dentro de dame una novia para ser como las demás naciones, me echaba agüita fría y no, Dios, ayúdame a esperar. Y hoy en día puedo ver el fruto de eso. Y hoy en día pienso al revés. ¿Qué tal no hubiera esperado? ¿Qué tal me hubiera metido con tal o X pelada, aún siendo cristiana, pero pasa el tiempo y uno ve que de pronto el carácter de esas personas no fue formado de la mejor forma o realmente no eran unos cristianos genuinos, porque no todo el que asiste a una iglesia cristiana es cristiano o cristiano. Entonces, yo ahora miro para atrás y pienso en eso. ¿Qué tal si no hubiera sido? ¿Qué tal si no me hubiera ido a bañar con agua fría? ¿Qué tal si hubiera escuchado a los deseos pecaminosos de mi corazón de ser como los demás? También en otros aspectos he pensado, como todos, ¿por qué no esperé un poquito más en esto, en lo otro, en un negocio, en una carrera, en esto? ¿Por qué? Porque no fui paciente, porque no escuché la voz de Dios. Aún así he podido ver la misericordia de Dios, y parte de eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo a pesar de esta embarrada tan grande que ha hecho Saúl, Dios sigue siendo Dios y su misericordia sigue siendo tan grande. Y eso nos lleva al último punto, las consecuencias de las decisiones. Cerramos el versículo 14 con tu reino no será ahora duradero. Las consecuencias del pecado de Saúl recalcaron directamente en sus hijos. Por eso vuelvo y lo digo, padres, piensen en sus hijos. Piensen en sus hijos, no piensen que porque sus hijos los traen los domingos son hijos cristianos. No.
Ese fue un error grande en el que ha caído la iglesia, pero es que aquí estamos solo 2 horas con ellos, ustedes los tienen toda la semana. La responsabilidad de predicar el Evangelio y modelar el Evangelio correctamente es de ustedes como padres. Es de ustedes como padres y esto lo hemos inculcado bastante. Y ahora miren estas consecuencias. Versículo 15. Y levantándose Samuel subió a Gilgal a Gabaa de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Cuántos habían al principio? Solo quedaban 600, ¿cierto? Muy poco ejército le quedaba. Ahora miren lo curioso. Saúl, todo ensangretado, se encuentra con Samuel. Samuel le dice, ¿qué has hecho? Lo que has hecho y tus consecuencias son estas y estas. Dios ya no va a poner tu reino para siempre. Y Saúl como, bueno, es que nos van a atacar, tengo ahí solo 600 pelagatos que me acompañan. ¿Será que como que si pudiéramos hablar de esto después? ¿Es que es importante la batalla? Vean la reacción de Saúl. Saúl no se quedó ahí pensando, esa prédica del domingo estuvo buena. Y el lunes, los afanes del día a día, se nos olvidó la prédica del domingo. Así parece que fue con Saúl. Saúl acababa de hablar con Samuel. Samuel le había dicho, ya Jehová escogió otro. Y su reinado, olvídese de que sus hijos van a ser. Y él lo tomó como, estoy en una guerra. ¿Por qué me dice esto si voy a punto de una guerra? O sea que en ese orden de ideas, ¿por qué Saúl hizo el sacrificio? Posiblemente por la reacción que vemos, él simplemente lo hizo como un rito espiritual. No, antes de ir a la guerra toca hacer el sacrificio, pero no, Samuel se demoró, pues hagámoslo nosotros y vamos a la guerra. Eso es como el borrachito que cuando va pasando al frente de la Virgen esconde la botella y se echa la bendición. Una actitud igual de religiosa. Eso es como nosotros que los domingos somos cristianos, pero ¿y de lunes a sábado lo seremos? Eso queda en la conciencia de cada quien, ¿verdad? Pero podríamos hacernos esa pregunta de vez en cuando. Un lunes a las 7 de la mañana, cuando estén bien estresados, pregúntense, ¿sigo siendo cristiano? Más o menos. Pero podrían hacerse esa pregunta de vez en cuando. La que Samuel le hizo a Saúl, podríamos preguntarnos nosotros. ¿Qué he hecho? ¿Qué decisión he tomado? Y más si son padres, pregúntense en el doble. ¿Qué estoy haciendo para que mis hijos puedan conocer de Dios? Porque si de pronto eso no los impulsa de pronto a motivarlos a querer agradar un poco más a Dios, a querer caminar bajo su voluntad, ahí sí no sabría qué más motivación que un hijo. Y ahí sí es que Dios extienda su misericordia, porque ahí sí ya no habría nada más que hacer. Versículo 16 al 18. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofrá hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, en el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira al valle de Zebeón, hacia el desierto. Ahora miren, tras de que solo quedaron 600 contra un ejército, según el relator, como la arena del mar, se le divide en 3 frentes. Estas ciudades
Fue una por un lado, otra por otro y otra por otro. Totalmente los rodearon. Estratégicamente en caminos en los cuales, si de pronto los que huyeron querían venir a apoyar al ejército de Saúl, ya no podía. Ya les habían bloqueado las entradas. Ahora, miren esta situación. Si esto era lo que verdaderamente le importaba a Saúl, el ganar esta guerra, ahora la estaba viendo peor que antes, ¿cierto? Sin reinado, sin Samuel, sin ejército y rodeado. Versículo 19 al 21. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, afilar cada uno la reja de su arado, el asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Miren lo que pasa aquí. Uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, cierto? Yo al principio tengo que ser honesto, ¿y esto qué tiene que ver con el texto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que pasó en los versículos de la mitad, que estaba súper interesante? Viendo comentarios bíblicos, viendo otros maestros de la palabra, lo que dice en el versículo 1, y el precio era un pin por las rejas y la tercera parte de un ciclo para afilar sus asadones, sus herramientas de trabajo. Los filisteos, como habían puesto bases militares o guarniciones en todo Israel, acabaron con los herreros o prohibieron que abrieran o no sé qué hicieron, pero no habían herreros en todo Israel, ¿no? Ahí lo dice claramente. Y si querían afilar sus herramientas de trabajo, tenían que ir al campo enemigo. Y los precios que da para la época eran muy altos. Entonces les costaba ir a afilar sus herramientas. Y esto tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando decimos, bueno, pobrecitos ellos, ¿qué tiene que ver con nosotros? 3000 años después de que esto fue escrito. Miren la importancia de ser radical con nuestra vida espiritual. Las guarniciones de los filisteos, ¿dónde estaban? En la tierra de Israel, ¿cierto? Israel, ¿qué simbolizaba? El pueblo escogido, ¿cierto? De Dios. Nosotros como iglesia simbolizamos el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Se supone que Cristo viene por su esposa, por su iglesia. No por las 4 paredes y demás, no, por la iglesia. Ahora, ¿se han preguntado ustedes, a la luz de esta enseñanza, si ustedes tienen guarniciones en su vida? Si ustedes tienen campamento del enemigo en su vida. Como dicen los viejitos mañosos, es que por ahí tengo un arrocito en bajo. Pregunta espiritual: ¿tienen un arrocito en bajo que les estorbe la presencia de Dios en su vida? Y cuando hablo de esto no me refiero solo a un plano sentimental, en todo. Un negocio por ahí que usted sabe que no es muy correcto, una relación sentimental, algo que usted diga, yo amo a Dios, yo voy todos los domingos a buscar de Dios, pero esto lo gobierno yo. Miren lo que pasa. Cuando nosotros no tenemos ese carácter, cuando nosotros no tenemos esa disciplina espiritual de no permitir esas bases en nuestro territorio, en nuestra vida, en nuestro corazón, en cada una de nuestras áreas, sería muy distinto. Pero si las hemos permitido, ahora pregúntense en ustedes, ¿qué le han permitido a esas guarniciones? El pueblo de Israel
Llegó a permitir tanto el poderío militar de los filisteos que aún para trabajar con su asadón tenían que ir al campo enemigo. Pregunta, ¿ustedes para servir de Dios tienen que pedir permiso de pronto a esas guarniciones filisteas? Es que dependo porque es que me conseguí un trabajo que es de domingo a domingo. Es que por ahí tengo una relación y pues él o ella no es cristiano y pues tenemos que negociar los tiempos de la iglesia. O es que en mi casa se pasó a vivir X o Y persona y los tiempos de devocional me toca ahí como negociarlos. Porque a ese punto llegó el pueblo de Israel. Ni siquiera su asadón. ¿Y saben qué? Que como era tan caro, lo más probable, dicen los comentaristas de esto, que son historiadores y demás, es que la gente prefería no afilar sus asadones y seguir trabajando así les costara el doble o el triple de trabajo hacerlo. Imagínense ustedes trabajar sin una herramienta adecuada. Versículos 22 y 23. Y así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno. Esas fueron las consecuencias. Cuando llegó la tentación, cuando llegó la debilidad, no tenían con qué defenderse. Habían negociado sus principios con el enemigo. ¿Pregunta? Eso lo explicamos capítulos atrás. En la transición en que Samuel crecía y se hizo viejo, ya nos hablaba de las guarniciones. Y posiblemente el pueblo no quiso escuchar a Samuel por más que supieran que Samuel era hombre de Dios y los filisteos volvieron a invadir. Es que a veces de capítulo a capítulo pasan años, entonces uno tiene que estar como bien atento a todos estos detalles. Y miren esos detalles, ya entendemos por qué están esos detalles. Llegó la hora de la guerra y aconteció que el día de la batalla no se halló ni espada ni lanza, ni modo de ir con un asadón porque me imagino que no cortaba. Y ellos llegaron con carros, con caballos, con un gran... ¿Sí ven la importancia de trazar límites en nuestra vida espiritual? De no negociar en nuestra vida espiritual principios. Ay, es que Cristian se volvió muy cansón porque ya no nos acompaña. Es que Cristian esto, es que el cristiano, y uno, ay, ya estoy cansado de que me digan aburridor, cansón, religioso, pues vamos un ratico. Y empieza uno a negociar cosas que no debe negociar. Y cuando llega el día de la batalla, cuando llega el día de tomar una decisión radical, no tenemos espada. Y como cristianos, ¿qué simboliza la espada? Es curioso que el mismo contexto podríamos ponerlo hoy en día, ¿no? Empezamos a negociar cosas que cuando menos vemos, hasta se nos olvidó quién era David. Hasta se nos olvidó quién era Daniel. Cosas que desde niños nos están enseñando. Se nos olvidó qué decía la palabra de Dios respecto a una relación sentimental o respecto a un negocio o respecto a cómo debíamos educar nuestros hijos. Es que está en la adolescencia y es la peor etapa. No, Proverbios nos habla de eso. ¿Recuerdan que el año pasado lo vimos con la serie del hombre simple? Que no hayamos afilado nuestra espada, que no estemos constantemente buscando la palabra de Dios para nuestras vidas, puede llevarnos a esas consecuencias terribles. Entendiendo todo esto, entendí por qué esos versículos estaban ahí y la importancia de eso. Y cuán caro, no solo en plata como lo dice ahí, sino en las consecuencias de nuestras decisiones,
podría recaer el no obedecer correctamente la voz de Dios. Es más, el ni siquiera buscar la palabra de Dios. Eso es lo más terrible, y estamos hablando del pueblo de Dios. O sea, podría pasar entre nosotros mismos, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, sábado tras sábado. Podemos conectarnos a todas las actividades de la iglesia, pero si no nos preocupamos por marcar nuestro territorio espiritual, por definir las prioridades espirituales y agradar a Dios en cada cosa, por mínima que nos parezca, podría llevarnos a estas consecuencias: a no tener correctamente afilada nuestra espada para el día de la batalla, y las consecuencias pueden ser terribles. Hasta el mismo Cristo en la tentación, ¿cómo se defendió? Cristo, siendo Cristo, que ni pecó, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánta ignorancia de la Biblia reina en las mismas iglesias? Es aterrador. No solo pasaba en la carta de Samuel, sigue pasando hoy en día. Creo que Dios está hablando y es muy claro, ¿verdad? De distintas formas, pero está siendo muy claro. Hace 8 días que yo no vine, pero me conecté porque estaba trabajando, caía en cuenta. Y pues como allá sí estaba solito en el carro y en el apartamento, pude pedirle a Dios perdón por cosas que yo ni me había fijado que habían en mi vida. Unas aplicaciones para cerrar. Saúl confió más en su yo para resolver que en las advertencias de Dios. No cerremos nuestros oídos a estas advertencias. Dios ha sido demasiado claro. ¿Para qué nos estará preparando? ¿O qué estamos pasando y Dios nos está hablando? Arrepiéntete, 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 y seguimos ahí con nuestro arrocito en bajo. Y un llamado que lo hace el texto mismo: si estamos en pecados, debemos arrepentirnos antes de que sea muy tarde y perezcamos como Saúl. Esa no obediencia de Saúl, esa no actuar cuando Samuel le dijo, le costó caro. Todos estamos exceptos de caer, nadie es perfecto, pero el arrepentirse sí debe ser de hijos de Dios. Porque hay gente, no, yo sé que eso está mal, pero no hacen nada por arreglarlo. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Debemos entender de qué Dios nos está hablando, y ese llamado me gustaría hacerlo a la iglesia en general. Si estamos en pecado, arrepintamos. Si Dios hablaba en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de la carta de Samuel, no hagamos oídos sordos. Y última aplicación: Saúl siguió su propia voluntad y Dios lo rechazó. Cristo hizo la voluntad de Dios, y por el contrario, Él agradó al Padre y trajo salvación. Si lo ponemos esto aplicándolo a lo que acabamos de enseñar, ¿qué tal si Saúl se hubiera arrepentido? ¿Qué tal si Saúl hubiera postrado ahí delante de Samuel? Perdóname, pequé contra Dios, pequé contra el pueblo, pequé contra todos. Hubiera sido distinto. Posiblemente la descendencia de Saúl es la que hoy nosotros entendemos como la descendencia de David. Entonces, mis hermanos, no seamos tercos. Cuando Dios nos habla, Él nos habla con lazos de amor, antes de que sea demasiado tarde. Que podamos examinar nuestro corazón, nuestra vida, bajo la luz de su palabra, y llamar las cosas por su nombre. Si es pecado, arrepintámonos y alejémonos de él. Punto. Si es nuestra debilidad, roguemos a Dios. Parte de los frutos del Espíritu es dominio propio. Dominio propio, y Dios y Cristo
prometió estar con nosotros cada día. No hay necesidad de estar temblando como lo vimos aquí. Si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿de qué tememos? ¿De qué tememos? Arrepintámonos si es necesario y tratemos de agradar a Dios conforme a su palabra. Amén. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, Señor. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque